Inicia 2026. Para muchos los buenos deseos no se hacen esperar. Añoramos mejores cosas para el planeta, para los pueblos, para nuestras familias. Sin embargo, las maquinaciones del imperio y del imperialismo continúan. La guerra, la agresión en contra de Venezuela, en contra de Irán, en contra de Palestina, en contra de Yemen, los pueblos de África y en general en contra de todo el mundo que busca emanciparse del imperio prosigue. Los procesos imperialistas no reconocen el cambio gregoriano. Y de todo esto y más hablaremos hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Bienvenidas, bienvenidos a un retrovisor más. Como pueden ver, es un retrovisor especial. Hoy no estamos en el estudio de grabación. Sin embargo, como siempre, tengo el honor de estar conectada con el maestro Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Feliz año a todo el mundo que nos ve. Un año que empezó en México muy agitado. ¿Un temblor? Un temblor el pasado viernes. Pero no pasó afortunadamente a mayor. Bueno, no, en el caso guerrerense sí, ¿no? Creo que sí hubo en San Marcos, si no me equivoco. Sí, fue el epicentro ahí. Ajá, afortunadamente en Acapulco y en Ciudad de México la gente salió bien librada por los gajes de la madre naturaleza. Y aquí estamos justamente porque el imperio tampoco descansa y por ende nosotros no podemos descansar. Así es, y son movimientos peores que estos telúricos. Cristian, pues tenemos que hablar precisamente de estos movimientos que se están suscitando en estas últimas horas. No hay un descanso, como bien dices. Y pues si iniciamos con esta situación de Venezuela, le hemos dado seguimiento a lo largo de varios espacios de Chamuco Media. Pues no es la excepción esta vez. ¿Qué está ocurriendo ahora, Cristian? Bueno, ante los secuestros y la piratería ejercida por la talosocracia estadounidense, el gobierno, no nada más el gobierno de Venezuela, sino también los aliados estratégicos de Venezuela en todo el mundo, concretamente China y Rusia e Irán, actuaron en consecuencia a las acciones estadounidenses. Por ejemplo, hubo discusiones entre Pekín y Moscú con Washington. Entonces no se han atrevido todavía a ir en contra de estos cargueros de hidrocarburos de petróleo que tienen bandera china o rusa, porque no es lo mismo, de acuerdo a su lógica imperialista, ir en contra de países asediados como Cuba o Venezuela, a ir en contra de China y de Rusia, que son aliados estratégicos. Mucha gente se pregunta, de hecho es una pregunta continua en redes, pero ¿por qué Rusia está ahí? ¿Rusia no necesita petróleo? No, pero Rusia tiene una alianza estratégica. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo, Venezuela también, el país con mayores yacimientos de hidrocarburos, pero están haciendo todo esto justamente para evitar que Washington continúe con esta tal cual piratería energética, y creo que lo han logrado. En las últimas horas no se han presentado otros hechos. De hecho, en Washington aseguraban que había ocurrido un ataque en contra del gobierno de Venezuela, si no me equivoco, en el estado Zulia, pero nunca se demostró nada. Todo parece ser propaganda de guerra por parte de Washington. Y mientras tanto, en la normalidad por parte del gobierno venezolano, pues las fiestas decembrinas y el fin de año transcurrieron con total normalidad en las grandes ciudades y en cualquier parte de la geografía venezolana, en Caracas, donde hubo actos públicos donde incluso apareció el presidente Nicolás Maduro Moros. Y de hecho recomendaría a la gente, si quiere profundizar un poco más ante esta coyuntura de extrema agresión en contra del pueblo venezolano y la revolución bolivariana, que vea la reciente entrevista de Ignacio Ramonet a Nicolás Maduro. La pueden encontrar en Telesur, porque más o menos ahí aterriza y profundiza un poco sobre esta coyuntura que está viviendo el pueblo venezolano, que afortunadamente todavía no ha pasado a mayores en cuanto al asedio por parte de Estados Unidos, que bueno, para que la gente no lo sepa, hay una agresión en contra de Venezuela desde 1999, que se agudizó en 2002 con el golpe de Estado que afortunadamente se revirtió por parte de Hugo Chávez Frías. Y bueno, lo que está ocurriendo ahorita es de extrema tensión en contra de Venezuela, y no nada más en contra de Venezuela, también en contra de Colombia y otros pueblos de nuestra América que resisten precisamente al imperio, pero no nos vamos a quedar nada más justamente en suelo venezolano. Claro.
Vamos a hablar también de Rusia, ¿no? Pero antes de pasar a Rusia, quisiera ahondar también en esta entrevista que mencionas hace un momento sobre Nicolás Maduro, que como estás también haciendo esta invitación a que la vean en Telesur. ¿Cuál crees que sea como el cambio de alguna manera también, o el cambio, pero también la permanencia en el discurso de Maduro como representante del pueblo venezolano? Lo hemos visto desde las semanas pasadas aquí en Retrovisor, que finalmente ha sido una contundencia y una la continuidad, pues, ¿no? En el mensaje, en la organización, que no ha habido tampoco una interpretación sobre subordinación, como lo han tenido quizá otros países, y también, pues, incluso que hablábamos, ¿no? Del propio Gustavo Petro. O sea, Nicolás Maduro se ha mantenido finalmente en una posición muy frontal. ¿Cómo has leído tú también sobre esta entrevista? Bueno, lo que también la entrevista quiere visibilizar es que pues, el gobierno continúa pese a la agresión por parte de Washington, agresión económica, el bloqueo y demás. O sea, las cosas en Venezuela continúan, de hecho, viento en popa. De hecho, por segundo año consecutivo, la economía que más creció en suelo sudamericano fue la venezolana, lo cual opaca mucho la injerencia por parte de Washington en otros estados, concretamente los andinos, lo que ha ocurrido en Bolivia, en Perú, en el Ecuador, en Argentina y ahora también en Chile. Es un contraste interesante, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que dice Maduro, y no lo dice nada más en la entrevista con Ramonet, sino también con otros personajes, es que lo que se busca es cerrar filas en suelo venezolano, donde incluso sectores de la oposición están en contra de la injerencia por parte de Washington. Ahí se puede ver, por ejemplo, a Nicolás Maduro con Ramonet, con su esposa también, la primera dama venezolana, en un lugar que se llama el Paseo de los Próceres, que está ahí en Caracas. Es un parque lineal gigantesco, muy, muy bonito. Y es interesante porque pues, todo transcurre en total normalidad. Incluso en las calles de Caracas he estado viendo imágenes y estando en contacto con compañeros allá y pues, no pasa absolutamente nada, ¿no? La vida sigue pese a la agresión por parte de Washington. Y creo que esto es muy interesante. Quien sale mejor parado en este momento es justamente el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Quien sale totalmente opacado es Donald Trump, porque su estrategia de agresión directa y de piratería no ha tenido estos efectos que se buscaban, a pesar que incluso recurrieron a este nefasto personaje, María Corina Machado, para engrandecer este proceso, ¿no? Incluso en suelo escandinavo ha habido voces que dicen que le podrían retirar el Premio Nobel de la Paz porque es una artimaña totalmente estratégica por parte de Washington. Pues es un engendro por parte de Estados Unidos. Incluso también es interesante con respecto a galardones que tampoco es que tengan mucho, ¿cómo llamarlo? Mucho prestigio, porque el Nobel realmente, concretamente de la Paz, siempre ha sido un mecanismo de propaganda por parte de Occidente en contra de países, por ejemplo, en contra de la Unión Soviética. Pero en este caso, no sé si recuerdas que ahora que fue el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, se inventaron un premio para darle a Donald Trump. Y de hecho hay presión dentro de la FIFA para correr a Infantino, el presidente de la FIFA, y retirarle este galardón a Donald Trump, ¿no? Porque incluso para ellos resultó penoso este invento que se sacaron de la manga, ¿no? Justamente para tratar de... Porque es interesante, porque la FIFA tenía de hecho más herramientas para criticarlo. Por ejemplo, la persecución de mexicanos y de latinoamericanos en suelo estadounidense. Esto podía llevar a quitarle el mundial incluso a Estados Unidos y que solo sea en suelo mexicano y canadiense. Entonces es interesante cómo, pese a todo lo que está haciendo Washington en contra de Venezuela y otras naciones, no les ha resultado. Y creo que esta y otras entrevistas revelan que, pues sí, en Venezuela transcurre con total normalidad, y creo que Nicolás Maduro Moros sale nuevamente muy bien parado. Ok. Bueno, vamos ahora sí con Rusia. ¿Te parece que está ocurriendo también con Rusia y Ucrania, Nader? Pues es una estrategia muy parecida en esta. Ahí lo podemos ver, de hecho, el dron. Para que no lo sepa, hace 4 días, hubo un ataque en contra de una de las residencias, digamos, de retiro, en contra de Vladimir Putin. Esto fue en Novgorod. Novgorod es uno de los oblasts que se encuentran al noroeste del territorio ruso, una ciudad histórica, otrora capital además de sucesivos estados rusos, y hubo un ataque por parte
públicamente se anunció que había sido Ucrania, pero luego se reveló que Ucrania no hubiera podido llevar un ataque de tal sofisticación sin contar con el apoyo de los servicios de inteligencia angloparlantes. Concretamente me refiero a Washington y a Londres. Y es interesante porque acusan, por ejemplo, los medios, la propaganda, digamos, del Partido Demócrata en suelo estadounidense, acusa constantemente a Donald Trump de ser funcional a Rusia, por ejemplo, ¿no? Y ahora vemos que absolutamente no. Esto es una trama que creen en Estados Unidos. Realmente, mientras Trump dice negociar a favor de la paz entre Ucrania y la Federación Rusa, mientras tanto está haciendo todo lo posible por golpear, literalmente golpear por la vía armada al Kremlin y al gobierno de Vladimir Putin, incluso en suelo ruso. Recientemente también hubo un ataque en contra de blancos civiles en suelo ruso, donde murieron más de 20 personas. Entonces, es interesante, ¿no?, esta actitud por parte, totalmente hipócrita, por parte del gobierno de Washington, que tampoco sorprende a nadie, y que habían colocado, por un lado, jugando al policía malo y policía bueno. Washington posando como el policía bueno en este caso, mientras la Unión Europea, los países de la Unión Europea y de la OTAN atacando directamente al Kremlin. De hecho, ahí se puede ver, es el complejo federal ruso que se encuentra en una ciudad que se llama Valdai. Valdai es no sé si se pueda catalogar como balneario, pero en esta ciudad turística muy cerca de Novgorod, capital, que es una ciudad preciosa, una de las grandes capitales históricas rusas junto con Vladimir, Petrograd, San Petersburgo y Moscú, y ahí justamente atacó. Y obviamente esto no lo puede hacer la inteligencia ucraniana, tuvieron que contar con apoyo directo por parte de los servicios de inteligencia del MI6 británico y los estadounidenses, y afortunadamente salió bien librado Vladimir Putin, no estaba en ese momento ahí, pero esto es un casus belli, otro más, por cierto, ¿no? Recordemos que desde que viene la respuesta por parte de la Federación Rusa en la operación especial, después de 10 años de agresiones ucranianas, hasta ahorita no ha habido una declaración de guerra. O sea, se busca, como lo dijo, ¿no?, desnazificar el territorio ucraniano, que va a ser muy difícil, y justamente vemos a Vladimir Putin, de las pocas ocasiones que hemos visto a Vladimir Putin vistiendo uniforme militar de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, bueno, también recientemente, el pasado viernes, si no me equivoco, Putin tuvo una reunión con la inteligencia militar y con la inteligencia, los servicios de inteligencia rusos, donde le mostraron las evidencias de que este ataque había sido planeado tanto por Estados Unidos y el Imperio Británico. Entonces, de hecho, Putin llama al asesor militar de Estados Unidos en la embajada estadounidense en Moscú y le entregó las pruebas, o sea, lo cual vuelve a desarticular el plan de agresión por parte de Washington. Y es interesante, ¿no?, porque, lo repito, públicamente Trump clama que quiere acabar el conflicto cuando no es así. Trump sirve perfectamente a los intereses estratégicos del llamado complejo militar industrial y no tiene ninguna relación tan estrecha con la Federación Rusa como aseguran los medios más cercanos al Partido Demócrata en suelo estadounidense. Cristian, hay muchos temas. También en este cierre de año, precisamente esto que ocurre en Somalia ha tomado distintas maneras de abordarse en la prensa internacional. ¿Qué está pasando también en Somalia, Cristian? Lo vimos en días previos al fin de año. ¿Qué está ocurriendo también con Donald Trump y Netanyahu? Bueno, de hecho, Somalia estuvo en boca de muchos estadounidenses en los últimos días, semanas, porque Trump y parte del electorado de Trump, y también empujados por la narrativa sionista. De hecho, no sé si recuerdas que había un meme en redes sociales, principalmente en Twitter, donde aseguraban que los somalíes deberían de ser expulsados del suelo estadounidense. Hay muchos somalíes en la zona de los Grandes Lagos en Estados Unidos, en lugares como Minnesota, en Illinois, en Wisconsin. Ahí hay grandes comunidades somalíes, de inmigrantes, obviamente. Entonces, para ir en contra de la xenofobia por parte tanto del sionismo en Estados Unidos como del Partido Republicano, empezaron con este meme de que Minnesota era la tierra prometida de los somalíes. Entonces, tratando de copiar la misma narrativa sionista con respecto a la invasión de Palestina. Y esto como que calmó un poco las aguas
en contra de la población somalí por parte de la administración Trump, totalmente racista y xenófoba, ¿no? Y de pronto ocurre esto. Es interesante cómo se van alineando los astros en esta coyuntura antisomalí. ¿Por qué coyuntura antisomalí? Bueno, igual la gente no sabe dónde está Somalia, porque generalmente en los medios, en la cultura popular estadounidense, a Somalia siempre la tachan de un país pobre, miserable. Recordemos cómo era en los 90 por las crisis alimentarias que tienen mucho que ver con la invasión estadounidense. De hecho, en Estados Unidos hasta sacaron una película, no sé si la recuerdan, que se llama Black Hawk Down, creo que dirigida por Ridley Scott, donde un helicóptero estadounidense es derribada en Mogadiscio, en una ciudad, la capital de Somalia, y tienen que resistir las tropas invasoras estadounidenses, etcétera, ¿no? Y más recientemente estas películas de embarcaciones de diversos países secuestradas por piratas somalíes. Como que hay una narrativa histórica en contra de Somalia desde los últimos 30 años. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Somalia es un país estratégico, ahorita vamos a explicar por qué. Ahí se puede ver en el mapa, de hecho. Somalia está en el llamado Cuerno de África, donde justamente el oriente africano hace como un cuerno. Al otro lado inmediato, en suelo asiático, se encuentra suelo yemení. Y no creo que a estas alturas sea necesario explicar la importancia que tiene Yemen para la resistencia, por ejemplo, ¿no? Y que históricamente Somalia siempre ha sido un punto importantísimo en el comercio internacional. Y hace 3.500 años, 4.000 años, era uno de los países más ricos del mundo. En las crónicas egipcias se le llamaba el país de Punt. El país de Punt, de hecho, todavía hay una provincia en Somalia que se llama Puntland o Puntlandia. El país de Punt era donde llegaban grandes mercancías de toda África, incluso de más allá del sur de Asia, de la India. Y el gobierno egipcio, el Egipto faraónico, comerciaba directamente con ellos. E históricamente hasta la fecha siempre ha sido un punto de extrema importancia para el comercio internacional, por encontrarse en uno de los puntos de estrangulamiento marítimos más importantes, que es el Bab el-Mandeb, donde se encuentra el Golfo de Adén, el mar Arábigo y la entrada al Mar Rojo. Entonces es específico, muy importante para las potencias controlarlo. Y más si tomamos en cuenta que enfrente de Somalia, al otro lado del Mar Rojo, en suelo asiático, se encuentra Yemen, que es parte del eje de la resistencia que ha apoyado directamente a Palestina y apoyo, me refiero militar, atacando directamente con misiles al ente colonial sionista. Entonces, ahora que el ente sionista es el primer país que reconoce la secesión por parte de Somalilandia, es de extrema importancia porque lo que buscan los sionistas es justamente tener un gobierno títere para también controlar ambos lados del estrecho. Ahorita más adelante en el programa vamos a hablar de lo que está ocurriendo al otro lado del Mar Rojo, en suelo y asiático. Pero en este momento lo que busca el ente sionista es justamente tener un gobierno afín, justamente donde dice Somalilandia, ahí lo podemos ver. Luego está Puntlandia y luego está, digamos, el resto que se puede llamar Somalia. Y es muy importante, de hecho, ahí se ve una pequeña, a la izquierda de Somalilandia, más hacia el noroeste, ahí se alcanza a ver Djibouti. Djibouti antes también era conocido como Somalia, la Somalilandia francesa. Hasta finales del siglo XIX, el primer cuarto del XX, Somalia estaba dividida por los imperios coloniales europeos. Lo que es Djibouti actualmente, antes era la Somalilandia francesa. Lo que es Somalilandia era la Somalia británica, y lo que era esta zona que empieza con Puntlandia hacia el sur era la Somalia italiana. O sea, los imperios coloniales se le habían dividido. Si nosotros vemos el mapa de la Somalilandia británica y lo comparamos con este estado separatista de Somalilandia, es exactamente el mismo territorio que buscan controlar. Lo que están haciendo los estadounidenses y los británicos es empujando a los sionistas para que, delegando responsabilidades, y tomen el control de Somalilandia como un estado títere, mientras en el lado asiático, en el lado yemení, lo que está ocurriendo es que los emiratíes y los saudíes están disputando el control de Yemen, que probablemente Yemen del Sur, declare su independencia en las próximas horas y los próximos días. Entonces, esta zona que estamos viendo es de extrema importancia para todo, para el comercio y para la resistencia. Igual a lo mismo, el caso de Djibouti es muy importante, la ex Somalilandia francesa. Djibouti es una de las zonas más militarizadas del mundo.
única base china en el extranjero se encuentra en Djibouti. De ahí es su importancia, ¿no? Porque por ahí pasan todos los supercargueros que van hacia el norte del Mar Rojo por el canal de Suez para internarse en el Mediterráneo y hacia el sur también. Entonces, lo que está ocurriendo es de extrema importancia y de hecho, vean lo que está ocurriendo también en Sudán. Recientemente lo hablamos en Retrovisor. En Sudán hay un proceso genocida, de hecho, apoyado por el sionismo y por Emiratos Árabes Unidos, para justamente controlar la región y extraer el oro, que tiene grandes reservas minerales, aquel país sudanés en esa región histórica que es el Cuerno Africano y que es una de las regiones con mayor historia y grandes culturas de la región. Junto además también tenemos el caso etíope, que es uno de los países más poblados de África, una de las grandes economías del continente africano, que también vivió un proceso de secesión amparado por las potencias, porque Etiopía es un país que ya no tiene costas, otrora sí lo tenía. Cuando todavía era en colonia británica, había una región en Etiopía llamada Eritrea, que hacen los italianos, la parten y esa partición se oficializa hasta los 90, cuando Eritrea se separa por completo de Etiopía. Eso buscan justamente británicos, estadounidenses y por supuesto sionistas y emiratíes, dividir y vencer, como para que justamente no ocurra lo que está pasando al otro lado del continente africano, en la zona del Sahel, que ahorita hablaremos de ello, en Burkina Faso, Mali y Níger. Cristian, antes de pasar a ese otro lado, ¿te parece si vamos a un cortecito? Perfecto. Vamos y ya regresamos. Pónganos también en sus comentarios todo lo que piensan y ahorita los leemos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Retrovisor. Este retrovisor que se siente un poco raro, la verdad, porque no estamos en el estudio. Y entonces, pues estamos aquí, pues a distancia. Cristian dice que ya estaba más acostumbrado. Yo no estoy muy acostumbrada a este formato, pero hacemos el intento, ¿no crees, Cristian? Sí, además, un año nuevo implica nuevas experiencias, Carolina. Entonces debemos tener el corazón y la mente abiertas para este tipo de menesteres. Claro, pero hay que decir también a nuestro público que pues vamos a estar la siguiente semana ya presencialmente en el estudio, como siempre. Ya con las imágenes acá detrás y todo, ahorita van saliendo así, pero ya vamos a estar la siguiente semana. Bueno, pues Cristian, si te parece, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en suelo africano, pero de la costa oriental, la costa del Mar Rojo. Ahora vamos vamos a atravesar el continente, vamos a la costa del Atlántico, al Golfo de Guinea. Bueno, no necesariamente, porque ninguno de estos tres países tiene costa, pero están muy cerca de la costa. De hecho, si hubiera lo que ocurrió en Benín hace poco, hace 2 semanas, si hubiera trascendido el golpe militar cívico en Benín, probablemente esta alianza que está en el Sahel ya tendría costas, pero no, porque hubo una intervención relámpago. Pero bueno, vamos a Mali, Níger y Burkina Faso. Recientemente la administración Trump prohibió la llegada de turistas y de diplomáticos por parte de estos países a suelo estadounidense. Y no esperaban que tomaran una reciprocidad los gobiernos de Burkina Faso, de Mali y Níger, porque ¿qué creen? Mali, Níger y Burkina Faso prohibieron la presencia de cualquier ciudadano estadounidense en aquellos territorios, en su territorio. Lo cual nos habla, en primer lugar, de cómo están cerrando filas estos tres países. Recuerden que hay una confederación en este momento entre el gobierno de Ouagadougou y los otros 2 gobiernos del Sahel, para justo evitar que hoy se revierte el proceso de emancipación que está viviendo en Níger, Burkina y Mali. Hay reuniones consecutivas, de hecho la presidencia es rotativa en esta confederación, a veces lo tiene Brahim Traoré, a veces el presidente Chani, se va rolando, digamos, la presidencia y tiene justamente una meta en común: 1, la emancipación africana, lograr la autosuficiencia tecnológica, alimentaria y demás, y evitar justamente que el imperialismo, ya sea francoparlante o angloparlante, retorne a esta zona. Siempre además con la posibilidad de que se pueda expandir este proyecto, ¿no? Lo que estaba ocurriendo recientemente en suelo de Benín lo confirma. Entonces, esto no lo esperaban los estadounidenses, no esperaban que justamente en un acto totalmente soberano, recíproco y simétrico, de acuerdo a la legalidad internacional, estos 3 gobiernos prohíban la llegada de cualquier ciudadano estadounidense a sus tierras. Y obviamente no van muchos estadounidenses a aquellos países, tal vez algunos los turistas más ilustrados que viajan en
en Mali, no sé, a Tombuctú y cosas así. Pero realmente cuando hay presencia de occidentales en estos países es porque son mercenarios o porque tienen algún proyecto extractivista de recursos, de uranio, de hierro, porque estos países son extremadamente ricos, tanto en historia, pero también en recursos. Entonces, afortunadamente, el gobierno de nuestro presidente, Ibrahim Traoré, decidió el gobierno de Burkina Faso, que no van a entrar ningún ciudadano estadounidense, y esto no lo esperaba Washington, esperaba justamente, vamos a negociar por debajo del agua para que esto no ocurra, y no va a haber presencia estadounidense hasta el siguiente aviso por parte de esta Confederación de Estados Sahelianos del noroeste del continente africano. Afortunadamente esto se podría repetir en otros contextos y ya veremos qué ocurre en Mali, Níger y Burkina próximamente, ¿no? Ok, Cristian. Y también es que creo que acá, a ver, estamos en la situación de Irán. Muy al pendientes, obviamente, de lo que está ocurriendo. Estamos muy al pendientes de Irán. Lamentablemente a distancia. Bueno, yo les contaba. A ver, pero pero cuenta desde la o qué tanto se puede contar. A ver, cuenta tú. Cuenta todo. Nos invitaron a Irán. Íbamos a ir a Irán, ahorita deberíamos estar ahí y vamos a retornar Estamos a la distancia. Ya. Íbamos a estar hasta el 10 de enero, probablemente regresando el 11, llegando a México. Y nos mandaron las visas y todo, pero de pronto la mayoría de los invitados no pudieron ir. De 30 y tantos invitados solo fueron 11, solo llegaron 11. Y es extraño porque nos mandaron las visas. Yo el año pasado viajé y no tuve ningún problema, y es raro que esto ocurra. Y de pronto, hasta hace unas 48 horas, comienzan levantamientos que nada tienen de orgánicos en la República Islámica, y creo que esto explica mucho de por qué no pudimos viajar. Yo creo que la inteligencia iraní se olía lo que estaba pasando porque han detenido a muchos miembros del Mossad, no solamente sionistas, sino también personas que a sueldo iraníes que traicionan a su patria y se rinden al Mossad. Ahí están, ahí los tenemos en pantalla, de hecho. No, estas protestas no son orgánicas, no es que hayan salido justamente de la nada y de pronto empiezan a marchar a favor de una mejor economía en la República Islámica de Irán. No, todo está orquestado por parte del ente sionista de Washington para provocar un levantamiento dentro de suelo iraní, a la par de que en zonas de Irán, como el Kurdistán, el Sistán Baluchistán, ya hay grupos armados que van en contra del gobierno. Por ejemplo, esta marcha que les están utilizando en Occidente para tergiversar todo, pero esta marcha es a favor del gobierno de Irán. Son las más multitudinarias en Teherán o en Shiraz o en Isfahán o Mashhad, lo cual lo están tratando de transformar en el exterior para golpear al gobierno, cuando la mayoría de la población iraní pues obviamente está a favor de la causa de la resistencia de la revolución islámica. Y al mismo tiempo, el gobierno del presidente Pezeshkian ha dicho que bueno, sí van a tratar de hacer reformas en todos los campos, en el estudiantil, pero además también en la economía, para que la vida de los iraníes mejore, pero que no, esto no implica traicionar a su pueblo vinculándose con oscuros intereses del Mossad y demás. Pero bueno, retornando a nuestra experiencia que no se dio, de hecho, en el chat de los que sí llegaron, están compartiendo fotos en el mercado, en el souk, en el bazar de Teherán, y entonces yo prefiero ni verlas, pero he tenido que verlas para ver que justamente que en Teherán y demás están en completa normalidad. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad, esperemos que el próximo año podamos estar ahí. Mientras tanto tendremos que apoyar la causa a distancia, obviamente, ¿no? Sí, la idea era que este retrovisor que están viendo hoy lo grabáramos en Irán, pero el destino tuvo otros planes. Bueno, por algo son las... A ver, digo, no puedo decir eso, es una causa mágica, de esas que dicen el año nuevo será mejor. ¿Quién te asegura que será mejor el año nuevo? Por eso, de hecho, vamos a titular este programa, tenemos que decidir el título, pero yo creo que los procesos en contra de los pueblos no terminan, no respetan el calendario gregoriano o calendarios solares o lunares. No, pues los procesos continúan, no se detienen por el cambio de año, ¿no? Y de hecho... lo que está ocurriendo en Irán es curiosamente, tiene mucho que ver con lo que está haciendo el ente sionista en este momento. El ente sionista está moviendo sus piezas para atacar nuevamente a la República Islámica de Irán. De hecho, recientemente a Teherán llegaron 4 aviones de estos gigantescos de la Federación Rusa, probablemente con equipo militar y defensas, probablemente tierra-aire,
para contrarrestar la siguiente agresión que se avecina por parte del ente sionista, que salió muy mal parado del anterior. La humillación no la van a dejar pasar, pero la República Islámica de Irán ha advertido a los sionistas y a Washington de que si vuelve a haber un ataque no se iban a detener, iban a arrasar por completo al ente sionista, ¿no? Entonces, veremos qué ocurre, pero lo repito, la resistencia continúa por parte del pueblo iraní y del gobierno iraní. Nader, este año nuevo, precisamente Donald Trump, como invitado de honor, tiene el genocida de Netanyahu, ¿no? Las declaraciones que también hace precisamente sobre Irán, de la que ya no hemos hablado y que ya ha habido una respuesta sobre que sí hay alguna aprendidos, ¿no? En las manifestaciones que Estados Unidos no los dejará solos o una cuestión así. Ya ha habido también una respuesta por parte de Irán en este doble discurso que ya para nada seguramente tiene ninguna legitimidad, pero sí, o cómo tú interpretas precisamente de la mano de Benjamín Netanyahu esas declaraciones que en días recientes ha hecho Donald Trump sobre Irán y también la respuesta. Que de hecho para que Netanyahu llegara, Milekowski, alias Netanyahu, llegara a suelo estadounidense, cruzó por el espacio aéreo de Grecia, de Italia y, si no me equivoco, de España, o sea, por todo el Mediterráneo. Y luego ya subió en dirección a Gran Bretaña y atravesó el Atlántico. Y ninguno de estos países que ha dicho que respetaría las órdenes de la Corte Penal Internacional se atrevió a pedir que el avión descendiera, ya sea en suelo español, italiano, griego, para ser detenido, lo cual ahí vemos el doble discurso hipócrita por parte de estos tres gobiernos que dicen condenar las atrocidades genocidas por parte del antisionista, a la par de que no detienen a Netanyahu. Y de hecho Netanyahu llegó a suelo estadounidense y creo que fue a Florida, a Miami, donde hay una comunidad enorme de la gerontocracia sionista en Estados Unidos, y abiertamente en una sinagoga declaró propaganda de guerra en contra del pueblo palestino, en contra de Irán. Lo que también sería interesante el debate tarde o temprano, porque muchos, entre esas personas, aseguran que el judaísmo y el sionismo son dos cosas distintas. El judaísmo es un movimiento religioso y el sionismo es un movimiento político colonial. Pero ¿hasta qué punto el sionismo no es apoyado por la gran mayoría de los judíos a nivel planetario, incluso en Estados Unidos? Sería interesante una discusión en cuanto a eso. Pero más allá de esto, realmente quien lleva la política exterior en suelo estadounidense en la administración Trump es Netanyahu. Y creo que ha quedado demostrado, ¿no? También creo que también fue un control de daños por todas las revelaciones, entre comillas, las que no vienen censuradas por parte del gobierno estadounidense con respecto al caso Epstein. Entonces, lo que está haciendo justamente Netanyahu vía Estados Unidos es provocar una agresión en contra de la República Islámica de Irán. De hecho, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que ellos están a favor del pueblo iraní. Incluso, aquí se puede ver, ¿no? Feliz año nuevo a todos los iraníes en las calles y a cada agente del Mossad caminando junto a ellos. O sea, la desfachatez absoluta por parte de este sujeto, que es el exsecretario de Estado de Estados Unidos, que además, más allá, no solo meterme en esto, pero quién sabe qué le pasó en su salud físicamente, porque estaba al borde de la obesidad mórbida y de pronto es otra persona totalmente, ¿no? El Mike Pompeo. Pero más allá de esto, es interesante porque Trump también lanzó un mensaje que estaban con el pueblo iraní y que si algún iraní era detenido, incluso siendo agentes, iban a atacar a la República Islámica de Irán, ¿no? Entonces están tratando de calentar motores para mover a la opinión pública en su nueva agresión en contra de la República Islámica de Irán. Pues nada, vamos a continuar y ahorita también regresamos un poco a este tema porque también hay una cuestión en China. ¿Qué está pasando en China, Nader? Bueno, comienza el año nuevo y también la retórica en contra sinófoba. Cambiemos de la iranofobia a la sinofobia. Vamos de rusofobia, iranofobia, arabofobia, ahora sinofobia. Las declaraciones por parte del gobierno de la provincia renegada de Taiwán con respecto a China. Recordemos que en los últimos semanas, por ejemplo, en el caso japonés, la nueva primera ministra de Japón aseguraba que ellos inician un proceso de rearme porque la amenaza de China está latente. Bueno, no, China no amenaza a nadie, ¿no? Tienen esta posición los japoneses porque justamente los empuja Washington y porque también son un país ocupado, al igual que Corea del Sur, por Estados Unidos desde 1945. Lo mismo está ocurriendo en Taiwán, que lo repito, Taiwán no es un estado soberano, es una provincia que se atrincheró
el Kuomintang a través de Chiang Kai-shek en 1950, después de haber perdido la guerra civil en China, y que hay un sector dentro de Taiwán, dentro del Kuomintang, el partido más importante, que quiere la reunificación con China, a pesar de que China es marxista-leninista y que Taiwán es liberal, buscan reunificarse de alguna manera. Pero hay otro sector que no son parte del Kuomintang, además no son los nacionalistas, que buscan separarse por completo de China, que buscan declarar independencia, y son alentados totalmente por Washington, que Washington anunció que enviará nuevamente ayuda militar a Taiwán. Entonces, en reciprocidad, lo que hace el gobierno de Pekín es ordenar ensayos militares en las costas del estrecho de Taiwán y en las aguas que corresponden a la República Popular de China, y esto justamente Washington lo considera una amenaza, pese a que están en su propio territorio, en sus propias aguas, y que Taiwán es un país, perdón, es una provincia que corresponde a la República Popular de China, ¿no? Entonces, es lo que están haciendo los estadounidenses, es lo mismo que están haciendo en contra de Irán o en contra de Rusia o en contra de Venezuela, asegurar que el gobierno son represores o provocadores, cuando realmente quien está empujando a Taiwán en contra de China continental es justamente Washington. Lo mismo que hacen con Rusia, lo mismo que hacen con Venezuela. Jugar a la víctima, que eso tiene mucho que ver cómo lo van aprendiendo también con el ente sionista, ¿no? Que son expertos en la victimización desde que existe el sionismo como movimiento político. Y en este caso lo que China está mostrando el músculo a comienzos de un nuevo año, van a jugar así, bueno, nosotros vamos a responder inmediatamente en nuestro propio territorio y en nuestras propias aguas territoriales. Claro. Es demasiada información que tenemos hoy, porque además está lo de Mamdani, que ya en una disrupción nos rompiste ese globito de ilusión sobre un gobierno progresista en Nueva York. ¿Qué ha pasado con Mamdani? Y además se juramentó con Bernie Sanders. Con el Corán, ¿no? También es un petardo. Bueno, con el Corán, pero con Bernie Sanders, que también es un petardazo hipócrita. Pero bueno, es interesante porque toma el poder, no con una Biblia, obviamente. Aunque Mamdani no es musulmán practicante, creo que le dieron un Corán que tenían en la biblioteca de Nueva York del siglo XVIII, XIX, algo así, ¿no? Lo cual, digo, en México eso no ocurre, la gente no lo sabe, igual en América Latina, porque México no tiene una religión oficial. En América Latina hay países donde todavía dicen Dios, patria y no sé qué. No, en México no. Afortunadamente en México hubo un proceso de reforma, entonces no tienes que tomar un puesto jurando sobre un texto sagrado, ya sea el Corán, la Torá, la Biblia o no sé, cualquier otra cosa en la que crea la gente, ¿no? Pero bueno, sí, hizo acto de protesta para ser alcalde de Nueva York, utilizando un Corán. No llega a ser incunable, pero es un Corán bastante bonito. Y bueno, ahí vemos pese a que, lo repito, parte de su equipo, por ejemplo, su equipo legal son sionistas, él es acusado de ser totalmente judeófobo y demás, ¿no? Cuando realmente no es así, a pesar de que inmediatamente uno de sus primeros actos de gobierno, ya como alcalde de Nueva York, es modificar la definición de antisemitismo, que no se equipara, obviamente, ser antisionista no es igual a ser antisemita, ¿no? Y mencionar también que Mamdani es de ascendencia iraní, pero no es una persona que esté vinculada a la Revolución Islámica. Él es secular, de hecho está más cercano al partido Tudeh, bueno, lo que era el partido Tudeh, que era socialista en los 70s en Irán, y bueno, aún así sigue siendo un blanco fundamental por parte del sionismo iranófobo e islamófobo en suelo estadounidense, ¿no? Y bueno, él se le ve muy contento y vemos a su esposa del lado, inmediatamente a su lado. Y bueno, ser el próximo alcalde de Nueva York, el primer alcalde musulmán, no el primer alcalde musulmán o el gobernador en el contexto estadounidense, porque hay otros. En Detroit, de hecho, ya ha ocurrido, no en Detroit, perdón, en Michigan. En el estado de Michigan hay muchos condados que son gobernados por musulmanes, porque ahí se encuentra la mayor comunidad islámica de todo Estados Unidos. Pero sí, para nivel estadounidense es el primero, ¿no? Nivel neoyorquino, disculpen. Ajá. Para quienes no escucharon la disrupción donde hablaste de Mamdani, ¿nos puedes compartir un perfil de quién es y realmente podemos tener algún tipo de esperanza sobre algún gobierno progresista, si es una válvula de escape también? No, creo que será auténticamente un progresista, muy a la usanza de Bernie Sanders o de Ocasio-Cortez, pero bueno, tiene sus límites ese progresismo, ¿no? Ellos siguen también muy en las líneas del imperialismo. Vean las declaraciones por parte de Bernie Sanders en contra de Venezuela, o de Ocasio-Cortez del mismo caso en contra de Irán también. Bernie Sanders incluso en ciertos momentos especuló que podría hacerse un ataque preventivo en contra de la República Islámica de Irán. Yo creo que
por el cambio generacional también yo creo que Mamdani no va a ser tan explícito, pero Mamdani no llegaría al poder si no fuera a funcionar al mismo sistema de la plutocracia bipartidista estadounidense, ¿no? Es lo más a la izquierda que se pueden ir, pero no es ni marxista-leninista, él es un socialdemócrata, que para ellos, para los gringos ya es transgresor, imagínense lo que sería un marxismo-leninismo, ¿no? Y empezaron a desarrollar esta teoría delirante a pantalla idiotas de que es el comunista islamista, lo cual es incompatible además, pero bueno, vaya, no creo que sea una válvula de escape, creo que es un producto también para las nuevas generaciones neoyorquinas, una sociedad extremadamente diversa como es Nueva York, como en estos boroughs o distritos de esa ciudad como Queens y Brooklyn, que son de los lugares más multiculturales de todo el planeta, y creo que es para ellos, ¿no? Para esos electores que pues, no se identificaban con personajes como Cuomo o peor aún como Rudolph Giuliani y demás personajes que han gobernado Nueva York, que gobiernan a favor de los grupos de poder, llegando incluso hasta épocas de, no sé, alcaldes y gobernadores como Fiorero Laguardia y todos estos que incluso eran representantes de la mafia italo-estadounidense, ¿no? Yo creo que Mamdani sí, en efecto, es progre, así no progresista, progre, muy socialdemócrata, pero hasta ahí. Entonces no esperen también un cambio sistémico, que tampoco se puede hacer ese nivel de gobierno. Estamos hablando del alcalde de una ciudad, ni siquiera es gobernador, ni siquiera puede ser presidente porque no es nacido en Estados Unidos. Entonces, más allá de esto, será un cambio interesante, pero no le pidan peras al olmo, o en este caso dátiles a la palma datilera. Pero bueno, con esta iniciativa seguro podemos esperar que hayan otras más pronto, ¿no? También en Nueva York, pues. O sea que van a haber muchas noticias también en esta materia. Sí, la islamofobia se va a agudizar además, ¿no? O sea, una campaña de miedo, una campaña de terror, porque realmente la administración Trump se mueve así, en torno a la islamofobia. Lo que están haciendo en contra, por ejemplo, de los somalíes, que en su mayoría son población de ascendencia musulmana suní, en solo de Michigan, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y curiosamente, ¿qué tanto tiene que ver el sionismo a través de personajes como... Curiosamente, Netanyahu estuvo primero en solo la Florida, no estuvo en Nueva York, porque se empató con la toma de protesta de Mamdani, la llegada de Netanyahu. Es interesante, como que también, porque Mamdani aseguró que podría detener a Netanyahu por crímenes de guerra y genocidio. Entonces, de que hay cierto escozor por parte de ciertos sectores, sí lo hay, ¿no? Pero yo creo que no va a trascender más. Yo creo que va a ser interesante, pero pues nada más. Es como un hito en la política interna en Estados Unidos y concretamente en Nueva York, que siempre ha sido una ciudad multicultural también, ¿no? Mucha gente piensa que los musulmanes apenas están llegando a Estados Unidos y no. O sea, los primeros musulmanes llegaron en el siglo XIX, todavía eran ciudadanos otomanos, muchos de ellos. Y bueno, estamos viendo una consecuencia lógica. Y se calcula más o menos que en solo estadounidense hay entre 20 y 30 millones de musulmanes además. Bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento a esto también. Arabia. Bueno, hace ratito mencioné que íbamos a atravesar de Somalia, del lado africano, al otro lado del Mar Rojo, y ahí vemos esa extraña mirada por parte del famoso destazador de Riad, también conocido como Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero de la corona saudí. Y al otro lado tenemos a Mohammed Al Maktoum, uno de los dos mandamases de Emiratos Árabes Unidos, siendo los más importantes Emiratos Abu Dhabi y Dubái. ¿Y qué pasó? Esta supuesta mancuerna que tenían se ha roto. No es la primera vez que se rompe, ya habían chocado, por ejemplo, en Siria, porque, por ejemplo, el sujeto de la izquierda, Bin Salman, apoyaba a Daesh, mientras tanto, la otra facción junto con los cataríes apoyaba a Al Qaeda. Hace unos años también hubo un rompimiento, hubo un choque entre los iba a decir ejércitos saudí y emiratí, pero realmente no tienen ejércitos, tienen mercenarios. O sea, los petrodólares les permiten pagar un ejército, de mercenarios gigantesco, en donde incluso hay mexicanos y otros latinoamericanos. Pero ¿qué ocurrió? Se están disputando el control de Yemen, que además es un país invadido, y entonces hubo choques directos, un enfrentamiento entre las tropas saudíes y las tropas emiratíes. Al parecer, los emiratíes ya cedieron el control de Yemen a los saudíes, y bueno, los emiratíes se van a enfocar al otro lado del Mar Rojo, lo que está ocurriendo en suelo somalí, que ellos apoyan también la secesión de Somalilandia, y lo mismo en Sudán. El caos brutal que está ocurriendo en Sudán es fruto también del injerencismo por parte de los emiratíes, ¿no? Entonces, es interesante también porque ambos países son también muy cercanos a los BRICS, y es lo mismo que mencionábamos cuando hablamos de China o de India.
No porque formen parte de los BRICS, eso te asegura que van a llevarla muy bien entre ellos. Por ejemplo, China e India siguen teniendo muchos problemas por las disputas territoriales hacia el norte de India y hacia el suroeste de China. Y lo mismo ocurre con estos sujetos, ¿no? Viven dos procesos expansionistas imperialistas en suelo yemení, y mucha gente no lo sabe, pero Yemen era un país mucho más grande. A comienzos del siglo XX, cuando se crea además la monarquía wahabí saudí, los saud le roban más del 30% del territorio de Yemen. Entonces, esto se está repitiendo en este momento, pero también hay una disputa de poder entre entre el Petroemirato emiratí y justamente los saud, ¿no? ¿Quién sale ganando? Pues, vaya, ellos dos, pero realmente quien sale perdiendo es el pueblo yemení, que además resiste en contra de estos invasores, pero también apoya la causa palestina en contra del sionismo, que se ha vinculado además también tanto a los emiratíes, que normalizaron sus lazos con los acuerdos de Abraham, como también con los saud, ¿no? Bueno, y finalmente, ahora sí nos fuimos muy rápido. Creo que va a ser histórico este retrovisor, porque como no andamos jijiji, jajaja, mira, así. Ni una hora tal vez. Yo calculo que 1 hora y cuarto, algo así, no sé. No sé. Pero también tenemos que repasar México, ¿no? Por supuesto. Y una nota que no mucha gente está hablando, pero me parece extremadamente interesante y más por la coyuntura. Bueno, la gente igual no sabe lo que están viendo, lo voy a explicar para los que no viven en la Ciudad de México. Estamos viendo la calzada San Antonio Abad, o sea, lo que se convierte en calzada de Tlalpan hacia el norte, en dirección al centro. Lo que estamos viendo, lo que hoy se conoce como calzada de Tlalpan y calzada San Antonio Abad, hace 500 años, poquito más, era la calzada México-Ixtapalapán. Esa calzada te llevaba directamente hacia donde hoy está el cruce de calzada de Tlalpan con Río Churubusco. Ahí doblaba esta calzada y se internaba en dirección al pueblo de Iztapalapa, que antes era una península además en el lago de Texcoco. Bueno, recientemente el gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum inició no sé cómo llamarlo, como las remodelaciones de calzada de Tlalpan para construir una calzada elevada, pero creo que peatonal, una cosa muy extraña, que tiene obviamente fines turísticos con respecto a lo que va a ser el próximo mundial a celebrarse en suelo mexicano el próximo año y además en suelo estadounidense, en suelo canadiense. Y también hay la ciclovía, ¿no? Ajá, hay una ciclovía que corre por ambos sentidos de la calzada de Tlalpan, y cuando llegaron a San Antonio Abad se encontraron con esto, que es justamente parte de las estructuras tenochcas del posclásico que están saliendo a la luz. Y no son las primeras. En esta zona de San Antonio Abad recientemente se encontró, por ejemplo, una zona chinampera muy cerca de Lorenzo Boturini, cuando estaban construyendo un centro comercial, y hace unos años también cuando se está construyendo la línea 2 del metro, cuando se está construyendo la estación Pino Suárez, se encuentra también un templo de Hecatl Quetzalcóatl, lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Porque está saliendo a la luz todo el pasado prehispánico y el INAH pues, ya dio la orden de que todo se detenga, y porque se tiene que conservar el patrimonio, que es importantísimo pues, para la historia de México, y además la Ciudad de México está cumpliendo recientemente 700 años de fundación. La Ciudad de México es mucho más longeva. La Ciudad de México tiene, las comunidades que han habitado aquí tienen por lo menos de 12,000 a 15,000 años. Pero, por ejemplo, esto es del pasado Tenochca, o sea, de México Tenochtitlán y México Tlatelolco, y está saliendo a la luz. O sea, también es interesante, ¿no? Sí, está muy bien que vengan sus procesos de modernización en pro del turismo, pero también se tiene que conservar el patrimonio. Y sería interesante que pudieran crear una ventana arqueológica aquí, o por lo menos que se rescate la mayor cantidad de objetos. No nada más objetos, de hecho ya se encontraron también restos humanos, lo cual nos indica que probablemente ese es un templo. Es interesante porque aquí probablemente ya terminaba la calzada que estaba por encima del lago, lo que era la calzada México-Ixtapalapán, y aquí comenzaba ya el complejo de México-Tenochtitlan, porque estas columnas no son cualquier cosa, aunque mucha gente leía en internet que decían que podían ser pilotes, o sea, que podían sostener también la calzada prehispánica. Obviamente la madera y todo lo demás pues ya no existe porque es perecedero, pero sí la piedra. Entonces veremos qué dicen los expertos del INAH, pero bueno, la nota amable, Carolina. La nota amable para terminar este retrovisor tan preocupante. Es preocupante, ¿no?
¿Cómo por ves? supuesto. O sea, como Sí, un balance general. Sí, o sea, lo que hicimos también en el último retrovisor del año fue también dar como un diagnóstico, ¿no? De lo que se avecinaba. Y mucha gente tiene esta idea. Lo que pasa es que en México también pensamos sexenalmente. Entonces piensan que, y bueno, también en cuanto al cambio de año, pensamos que cambia el año y todo se acaba. Y hay un reset y se empieza de nuevo, pero no, realmente no. O sea, los procesos no desconocen los cambios de calendarización y demás. Y lo que estamos viendo es que las primeras horas del año comenzaron realmente con todo en contra de los pueblos. Lo que está haciendo el imperialismo en contra de Irán es muy emblemático. El reconocimiento por parte del sionismo de este estado separatista. Bueno, a fin de cuentas, Israel es un proyecto inventado, es un estado ficticio que se inventaron supremacistas sionistas europeos. Y lo mismo ocurre con Somalilandia. Lo que intentan hacer es justamente tomar el control de una zona geoestratégica como es Es interesante porque los mares están teniendo un peso importante. Lo que está ocurriendo en Taiwán, en el estrecho de Taiwán, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos también a Venezuela, lo que está ocurriendo en el Caribe, lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, en cuanto a Somalia, lo que está ocurriendo en el Golfo de Guinea, que es parte del Atlántico, en la costa oeste de África. Los mares siguen teniendo un peso importante a pesar de que, pues bueno, gran parte de la guerra actualmente es a través de drones o misiles hipersónicos. Entonces, lamentablemente para los pueblos el imperio continúa, estamos en su fase moribunda, pero el imperio no se va a rendir de la noche a la mañana, ¿no? Y justamente están delegando responsabilidades. Ellos concretamente se van a dedicar a nuestro hemisferio, al continente latinoamericano, para su centro de expansión primigenio. Mientras tanto, los sionistas van a ocuparse del oeste de Asia, Japón y Taiwán y Corea del Sur en el extremo de Asia. Entonces, lamentablemente, este año va a ser, no crean que algo muy sencillo de llevar, ¿no? Van a ser meses, los 12 meses que se avecinan, bueno, que ya están aquí, van a ser tan problemáticos como lo que ocurrió en 2025. ¿Tan problemáticos o crees que más incluso por como inician estas primeras horas del 2026? Pues puede ser que más, o sea, que hayan iniciado con todo en contra de la República Islámica de Irán, a la par de lo que está haciendo en contra de Venezuela, nos dice que pues justamente la violencia va a estar presente, ¿no? Y los pueblos van a seguir resistiendo. Además son dos naciones, concretamente Irán y Venezuela, que ahora resisten en conjunto. Hace 30 años nadie pensaba que podía haber un eje Caracas-Teherán, pero existe, y existe con tal de la resistencia, y sumado también a la Federación Rusa, al Árbol Popular de China, incluso países del Sahel. Estamos viendo cómo está surgiendo un bloque de resistencia y emancipación en el Sahel, o sea, en Burkina Faso, Mali y Níger, que llevan muy bien el legado de personajes como Tomás Sankara en Burkina Faso, o en el Congo, Patrice Lumumba y demás, ¿no? O sea, la resistencia continúa, el imperio continúa, pero también la resistencia continúa. Y a pesar de, lo mencionamos también, las resistencias van a llegar de pronto en suelo chileno, en suelo boliviano, en suelo peruano, porque la gente está harta también de estos tipos de gobiernos, a pesar de que estos gobiernos apenas todavía ni siquiera toman el control de sus países. El gobierno de Antonio Kast en Chile todavía no llega, pero pronto se va a dar cuenta la gente, muchos de los chilenos, que el ausentismo pues, tiene consecuencias, ¿no? En cuanto a las elecciones, y tuvieron que haber rechazado que votaran por un nazi, tal cual. Entonces veremos que los pueblos resisten también, ¿no? En este sentido, Nader, ya para terminar, sobre la resistencia, ¿crees que los ejemplos también que nos has mencionado a lo largo de este programa sean justo la base para pensar en un 2026 o en estos próximos meses? Pues eso, mientras se intensifica también el imperio y estos intentos no solamente contra América Latina, sino también otras regiones, también que pueda intensificarse la organización por parte de la resistencia. Lo pregunto también, por ejemplo, por esto que hablamos de Irán, ¿no? Uh-huh. La respuesta que ha existido también en la parte de Venezuela, que ya dijimos como esta permanencia en el discurso y sobre todo de los pueblos, ¿no? Lo que también hace un momento nos contabas. ¿Cómo ves esta parte de la resistencia? ¿Podemos tener algún grado de esperanza también en este sentido? La esperanza muere al último, claro, a ver, yo creo que lo que no es una resistencia románticamente hablando, lo que estamos viendo también es cómo gobiernos como el de Burkina Faso, Mali y Níger se están vinculando, porque se ha notado que la única forma de resistir a un imperio, o a dos imperios, en este caso a Francia y Estados Unidos, es forjar una alianza estratégica, militar y económica y política y cultural. O sea, no hay otra manera.
Y eso, regresando a Venezuela, es la importancia de Hugo Chávez Frías, ¿no? Que lo que ocurre, el escenario que había en el 2000 era todo lo contrario de lo que estamos viendo ahorita. Países que buscaban su emancipación como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras y demás, pues buscaron fraguar una alianza. De ahí, por ejemplo, lo que era el ALBA, entre otras cosas. Y lo que hizo Washington es tratar de desarticular esa alianza, cuando no podían a través de la injerencia, como pues fomentando la lucha interna entre diversos grupos, y tenemos el resultado, por ejemplo, de Bolivia. La única forma en que se puede resistir es de esa manera, o sea, haciéndolo en unísono, en conjunto. Y afortunadamente en África, pues vaya, África maestra de vida, sigue mostrando cómo se deben hacer las cosas. Mucha gente en este discurso racista y este pensamiento supremacista siempre catalogan a África como lo más pobre, cuando es todo lo contrario. O sea, el pensamiento más revolucionario y más de resistencia ahora viene de África, ¿no? Porque a fin de cuentas todos venimos de África. Entonces, a mí yo pondría especial atención en África y cómo lo que está ocurriendo en el noroeste, en el Golfo de Guinea y demás, se podía extender a otras regiones. Porque obviamente ya se intentó en Benín, pero también ponen especial atención a lo que puede ocurrir en el centro de África, un centro de África como en las dos repúblicas del Congo, que están viviendo un proceso extractivista y que ha habido resistencia también, ¿no? Y cómo esto podría ampliarse a otras regiones del continente africano, que siempre ha habido, desde que hay resistencia en África, se ha dicho, o sea, esta división de naciones, que pues, prácticamente son casi 50 naciones en suelo africano, es consecuencia de la repartición de África en el siglo XIX por parte de Europa. El objetivo siempre ha sido la unificación africana, y creo que lo que se está intentando en este momento en Burkina Faso, Mali y Níger es eso, tratar de, por primera vez, a pesar de las diferencias lingüísticas, tribales, de clanes, religiosas, es buscar la unificación africana para resistir al imperio. ¿Qué sería de África si fuera un solo estado? No, pues sería la mayor superpotencia del planeta, obviamente, ¿no? Y creo que eso apunta, ¿no? Tratar de resistir en conjunto, y creo que eso debemos de aprender también en América Latina, ¿no? Volver a repetir las experiencias de comienzos de este siglo y volver a retornar al camino de la emancipación en contra de los gringos, que la actitud gringa ahorita es mucho más agresiva que hace 20 años. Y por lo que sé, no puedo adelantar mucho, pero también hablarás de África en este canal en algún momento, ¿no? Claro. Próximamente, en un proyecto que todavía no puedo sacar a la luz porque es un... Espérenlo. Ajá. Hablaremos de lo que está ocurriendo en Somalia, lo que está ocurriendo en Sudán, lo que está ocurriendo en Burkina Faso y en otros lugares del continente. O sea, África es un territorio vastísimo, entonces hay mucho de dónde exprimir a África, que rara vez se habla de África, no solamente en los medios tradicionales, ¿no? Sino también en los medios independientes. Nunca nadie pone atención a África. Ahorita es uno de los epicentros tectónicos que están simbrando la geopolítica a nivel planetario, y la historia ni se diga, ¿no? O sea, Somalia, en esta actitud racista tradicional de Europa y de Estados Unidos, nunca le pone nada de atención, pero pues, Somalia es histórica. O sea, Mogadiscio antes se conocía como la perla del Mar Rojo, una de las ciudades más ricas del mundo. Ahí llegaban navegantes de China, de la India, del sur de Asia, del África subsahariana, y era un centro cultural importantísimo, que incluso aparece en las rutas por ejemplo, en los mapas de la cartografía griega de hace 2300, 2400 años, aparece Somalia como un punto estratégico importantísimo. Hay una cosa que se llama, un documento que se llama el Periplo. Periplo es un viaje marítimo. El Periplo del Mar Eritreo. El Mar Eritreo es el Mar Rojo. Y donde aparece que los visitantes griegos que llegaban a Somalia, a Mogadiscio, a otrora país de Punt, decían que era la ciudad más rica del mundo, donde podías ver a gente de todos lados, de todo el planeta, ¿no? Y es lo que teme mucho justamente Occidente, siempre lo han temido, que los países asediados, especialmente los africanos, vuelvan a retomar el camino y sean nuevamente potencias, ¿no? Y no me refiero a potencias militares ni nada de eso, sino potencias culturales y económicas, porque a fin de cuentas, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Todos salimos de África y todos, de alguna u otra manera, todos retornarán a África tarde o temprano. Pues, Cristian, vamos a estar muy al pendiente, obviamente, y muy al tanto y preguntándote muchas cosas. Pues nos vemos en el estudio pronto, ¿o qué? Pues en menos de lo que canta un gallo. Y para bien o para mal en la normalidad de la labor diaria, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo que para mal? Para mal porque se acaban las vacaciones. Okay. Para bien porque podemos discutir. Pero es que todos no son vacaciones. A ver, con esta información no podemos estar de vacaciones. No, o bueno, tú has cesado, no, ¿verdad? No, estuviste en Año Nuevo
condenando al imperio. Por ahí sí, mis buenos deseos, muerta al sionismo. Ya sabes, las hordas de bots. ¡Ay, cómo eres violento! Sí, nada más que yo condeno a una entidad política y un movimiento supremacista. Y de pronto ellos te condenan a ti deseándote la muerte a un ser humano. Es la gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Tus 12 uvas fueron para eso? Yo no puedo. ¿Quién puede procesar 12 uvas en un minuto? Es imposible. Lo practicas y lo haces. No, te tienes que meter las 12. Tienes que probar con hojuelas de maíz o cosas así, algo más pequeño, ¿no? Pero sí tuve 12 deseos y uno tiene mucho que ver con. Digo, a ver, es el pensamiento mágico, ¿no? Obviamente no influye nada. Pero pues también creo que te sirve de algo como una meta de vida, ¿no? Por lo menos para los siguientes 12 meses. Que esto se va a acabar en semanas, eso se te va a olvidar por completo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, no nos queda más que resistir, ¿no? Y aguanté, resistí a esto, al gran Satán. Muy bien. Pero te puedo prometer que nuestra audiencia te lo va a agradecer. Y perdón por la escenografía, pero no he tenido tiempo de arreglar, pues como lo ven, esa pequeña biblioteca atrás. Pero bueno, estamos. Ya rifa unos para que tengas más espacio. Tengo una iniciativa pronto en el siguiente retrovisor, creo que la haré pública. Pero todo es dando y dando, obviamente, ¿no? Bueno, pues esténse al pendiente de este dando y dando de Cristian Ader. Cristian, hoy sí cumplimos récord de velocidad. ¿Cuánto llevamos grabando? Como 1 hora. Poco. Poco para las 2 horas que acostumbramos. Sí, pero a ver, que también la gente también debe entender que no es la misma dinámica a distancia que presencial. Sí. Creo que fluimos mejor, y creo que lo puedo decir honestamente, fluyo mejor en estudio presencial contigo que a distancia. Sí, es mejor, creo que en estudio. Ya me acostumbré a ese formato. Sí, además porque aquí está un poquito complicado esto de las imágenes y estar el micrófono y tal, ¿no? Sí. Pero algún día vamos a ser también muy expertos. Sí, estamos, es un propósito de año nuevo. Hacer nuevas cosas. Para poder ir, ahora sí, si nos invitan, que a Mazatlán. Y ahí desde la playa. Es una zona caliente de alta intensidad también, ¿no? Sinaloa. Pues sí, pero no todo es eso. No, por supuesto que no. Pero ahí ya podemos también transmitir, ya no habría pretexto. Con nuestro aguachile aquí al lado. Y aquí con el... sí. Así. En vez de intro de retrovisor como el que viene aquí, una intro así en banda. Que llegaban los turistas gringos y se quejaban y llegaban más banda y tocarles afuera del hotel, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. De hecho, no entiendo por qué aquí no se... Bueno, sí lo entiendo por qué no, pero deberíamos de aplicar la misma que en Burkina Faso, Mali y Níger. No permitir la llegada de ningún turista gringo. Yo creo que eso vamos a ahondar en los siguientes retrovisores, ¿no? Nos lo prometiste, de hecho. Sí. Bueno, Cristian, pues, ¿quieres agregar algo más antes de irnos? No, nada más, pues estar muy atento a lo que está pasando. También, generalmente el imperio aprovecha que la gente está en celebraciones familiares y demás para mover sus piezas y hacer las cosas más atroces en fiestas y en periodos vacacionales, ¿no? Y justamente lo estamos apreciando, cómo el imperio no se detiene. Aunque, por ejemplo, en Irán no llevan el calendario gregoriano, es el año nuevo islámico que nos empata. Pero bueno, ya también es un refrito, también ya se conoce lo que hace el imperio, ¿no? Entonces nunca debemos de dejar poner atención a lo que está pasando porque el 2026 va a ser un año lamentablemente muy movido en contra de los pueblos y los pueblos por supuesto van a resistir. Claro, y aquí estaremos para acompañar con la información y pues con tus aclaraciones también sobre los temas. Pues Cristian, ya nos vamos a estar pendientes del chat, aunque no es en vivo porque luego nos ponen, al fin alcanzará en vivo, pero no estamos en vivo. Pero pronto hay gente que está en el chat y dice, pero ¿por qué si están en vivo y no me responden? No, pero respondemos, es que, o sea, no estamos en vivo ahorita aquí, pero sí estamos leyéndolos y respondemos, no, ¿cómo no? Claro que estamos aquí porque estamos al pendiente de lo que nos contestan. Pero yo suelo estar en el chat, suelo estar en el chat. Ajá, y ahí contestas. Bueno, pues, nos vemos pronto. Nos veremos pronto. Ya presencialmente regresaremos al formato tradicional. Primeramente, si un temblor no vuelve a pasar. No creo, esperemos que no. Bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, gracias por vernos y pues ya, nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye.